Hola a todos, ¿qué tal están? Hoy estamos hablando una vez más sobre temas de psicología y de psicología de la vida cotidiana, y hoy vamos a hablar de los tipos de temperamento, que particularmente a mí es un tema que me gusta mucho porque se trata de cómo somos las personas. Verdaderamente, desde tiempos inmemoriales, al ser humano le ha gustado comprender el porqué de su comportamiento, ha buscado explicación. Por ejemplo, que las personas que son coléricas, el temperamento es con lo que la persona nace, es la dotación, el cómo es el sistema nervioso desde que uno nace y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Eso no se va a poder cambiar. Las personas que son coléricas son personas que tienen un sistema nervioso fuerte y desequilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy impetuosas, que son muy impulsivas, pero que explotan con mucha facilidad y a veces les cuesta volver al estado normal porque los enfados o las emociones muy fuertes las mantienen durante mucho tiempo. Sin embargo, son personas muy resolutivas precisamente por la potencia que tienen dentro de sí. Las personas que son sanguíneas son distintas a las personas coléricas porque su sistema nervioso es fuerte pero equilibrado y lábil. Es un sistema nervioso que cambia con facilidad. La persona que tiene un temperamento sanguíneo cambia con facilidad de un estado de ánimo a otro y también vuelve muy fácilmente a su centro. Son personas muy alegres, son personas que tienen también mucho ímpetu y que se adaptan. Seguramente que conocemos a algún sanguíneo que tengamos cerca porque son personas alegres y que se olvidan muy fácilmente de los problemas, se adaptan fáciles. Por el contrario, las personas que tienen un sistema nervioso flemático, que también seguramente cuando yo esté hablando van a pensar en alguno, tienen un sistema nervioso que es estable, que es equilibrado, un sistema nervioso fuerte, pero que es muy lento. Son personas que se caracterizan por estar siempre de la misma manera. Les cuesta mucho cambiar de una actividad a otra y también nos cuesta a nosotros identificar cuándo están de un ánimo o de otro porque tienen una misma expresión en todas las situaciones. Por lo general son muy estables, pero a veces nos sacan de las casillas por la pasividad con que se toman las cosas. Y esto es producto al tipo de sistema nervioso también que tienen. Y por último, las personas que tienen un sistema nervioso melancólico, un sistema nervioso más bien débil y desequilibrado, en el cual las emociones las van a vivir con mucha intensidad. Son personas que a veces son más bien tímidas y les afectan tanto las cosas positivas como negativas, las viven muy profundamente y les cuesta adaptarse. Casi siempre las relacionamos con algunas personas que son más bien tristes y necesitan como un impulso para salir de ese tipo de situaciones en que se encuentran. A día de hoy no podemos decir que alguien tenga un temperamento puro porque casi siempre vemos personas que tienen características de dos tipos de temperamento, por ejemplo, colérico sanguíneo, colérico melancólico y así. Por suerte, la persona no solamente se hace con lo que ya vino, con lo que nació, sino que con lo que uno aprende en la vida, uno va adaptándose a pesar del tipo de sistema nervioso con el que del tipo de temperamento con el que hayamos nacido. Depende de nuestro carácter, vamos a adaptarnos mejor o no a las situaciones de la vida. Muchas gracias por escucharme, hasta una próxima ocasión, y si les gustó, denme un like y compartan.